Hola amigos, hoy estoy aquí con una noticia bomba que sacudirá el mundo del espectáculo y los pasillos de las series. Bienvenidos todos a mi canal. Mientras cada episodio de la serie Arafta crea un evento, lo que sucedió detrás de escena esta vez es del tipo que se comentará mucho más que la serie misma. Los rumores de que la actitud tranquila y profesional del carismático actor Emin Günen dio paso a un increíble estallido de ira han caído como una bomba en la agenda. Antes de pasar al vídeo, no olviden suscribirse a mi canal ahora mismo y activar la campanita para no perderse estos desarrollos impactantes y apoyarme. Si están listos, comienzo a contarles uno por uno todos los detalles de esa escena polémica que agotó la paciencia de Emin Günen y la gran crisis que siguió. Pónganse cómodos, porque hoy hablaremos de por qué las aguas se calentaron tanto en el set de Arafta y el trasfondo de esa gran pelea. Emin Günen, como saben, es un actor conocido por su disciplina en el set y su respeto por sus compañeros de trabajo, siendo siempre un ejemplo a seguir. Sin embargo, después de esa escena en particular que fue filmada recientemente y creó una gran controversia en las redes sociales por su guión, las cosas se salieron completamente de control. Según los rumores, Emin se oponía desde el principio al estilo de filmación de la escena y a la situación en la que se ponía a su personaje. Cuando comenzaron las grabaciones, la tensión aumentó y los susurros entre el equipo del set dieron paso a una espera tensa y nerviosa. La diferencia de opinión con el director hizo que apareciera esa cara dura de Emin que nunca antes habíamos visto. Claramente, esa energía explosiva del personaje Ates comenzó esta vez a circular por las venas de Emin en la vida real. Aunque el contenido de la escena polémica aún no se ha filtrado por completo, se comenta con fuerza en los pasillos que Emin reaccionó diciendo: "Esto no encaja con la postura de este personaje". Cuando el cansancio y el estrés se combinaron tras horas de rodaje, la famosa paciencia de Emin Günen se hizo añicos en un instante. Bajo las miradas de asombro de los trabajadores del set, se afirma que la voz de Emin resonó en todo el plató de grabación. Sus exclamaciones de "¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde va este guión?" causaron que el set se detuviera por un tiempo considerable. Nadie esperaba una objeción de tal magnitud por parte de Emin, y esos momentos crearon un efecto de shock total en todos los presentes. La magnitud del evento ha llegado a un nivel que incluso altera la jerarquía detrás de las cámaras. Se dice que tras el estallido de ira, Emin Günen abandonó el área del set, se encerró en su caravana y no habló con nadie durante mucho tiempo. Se afirma que sus compañeros de reparto, especialmente Ilsu Demirci, hicieron un gran esfuerzo por calmarlo, pero Emin se mantuvo muy firme en su posición. Según información filtrada del equipo, las otras escenas que debían filmarse ese día tuvieron que ser pospuestas debido a esta crisis inesperada. Aunque el ambiente se suavizó un poco con la intervención de la productora, se cuenta que la expresión dura en el rostro de Emin no se borró en todo el día. El exitoso actor parece haber perdido la tolerancia ante lo que considera una injusticia o una inconsistencia en el guión, a pesar de intentar mantener su profesionalismo. Estos momentos fueron suficientes para crear signos de interrogación sobre el futuro de la serie Arafta. Entonces, ¿cuál podría ser el detalle real de esa escena que sacó tanto de quicio a Emin Günen? Déjenme saber sus suposiciones. Algunas fuentes sugieren que la escena incluía un tema de traición que dañaría la relación de su personaje con el de Ilsu Demirci. Se dice que Emin presentó duras críticas al equipo de guionistas, defendiendo que el personaje de Ates nunca haría algo semejante. Si estos rumores son ciertos, vemos una vez más cuánto protege Emin a su personaje y cuánto lo ha internalizado realmente. Sin embargo, esta actitud a veces puede llevarlo a enfrentarse directamente con el director y el productor del proyecto. El hecho de que incluso el nombre más silencioso y disciplinado del set llegara a este punto revela claramente la gravedad de la situación. ¿Qué tan correcto creen que es que un actor intervenga tanto en el guión y explote de ira? Debatamos esto en los comentarios, amigos. ¿Es este movimiento de Emin Günen un acto de arrogancia o una muestra de gran respeto por su trabajo? Desde que se difundió esta noticia en las redes sociales, sus seguidores se han dividido en dos y todos producen su propia teoría al respecto. Algunos fans le dan la razón a Emin diciendo, está protegiendo a su personaje, mientras que otros afirman que rompió la armonía en el set. Pero hay una realidad, Emin Günen no es alguien que explote fácilmente, por lo que algo debió haberlo herido muy profundamente. Nosotros seguimos forzando todas nuestras conexiones para descubrir la verdadera razón de este incidente. En esta parte del vídeo, quiero compartir algunos de mis presentimientos sobre cómo se reflejará esta crisis en los nuevos episodios de la serie. Se rumorea que el equipo de producción tuvo que hacer algunas revisiones en el guión tras la dura salida de Emin.
Si Emin Guneng logró que cambiaran la escena como él quería, esto también certificará su poder e influencia en la industria. Sin embargo, cómo afectarán este tipo de tensiones a la energía entre los actores es también un gran tema de curiosidad para todos. Veremos juntos si esa antigua sinceridad continuará en sus escenas con Ilsu Demirci después de este altercado. La serie Arafta podría encontrarse con una atmósfera mucho más dura y tensa para el espectador tras este suceso. Se dice que en esas horas de silencio que pasó en su caravana, Emin realmente cuestionó su carrera y el rumbo del proyecto. Su respuesta ante los intentos de calmarlo, diciendo "solo quiero hacer mi trabajo correctamente", demuestra una vez más su postura noble y profesional. Aunque llegó al set más tranquilo al día siguiente, se afirma que los vientos fríos entre él y el director todavía siguen soplando con fuerza. Este tipo de crisis pueden ocurrir en cualquier set, pero cuando se trata de alguien como Emin Guneng, el efecto crece exponencialmente. Los reporteros de espectáculos ya han comenzado a hacer guardia en la puerta del set, todos esperan una declaración oficial de Emin. Nosotros también esperamos ansiosamente esa gran declaración que vendrá tras este silencio. No dejemos de mencionar esto, este estallido de ira de Emin Guneng muestra en realidad qué artista tan apasionado es. No se podía esperar que un hombre que se sumerge tanto en el alma de su personaje, Ates, se quedara callado ante un movimiento que lo dañara. Tal vez este estallido fue la chispa necesaria para que la serie evolucione hacia una dirección mucho mejor para el público. El tiempo dirá si la confianza entre los actores se ha visto afectada tras este gran enfrentamiento interno en el equipo. Sin embargo, esta postura firme de Emin puede considerarse una lección para los actores más jóvenes de la industria. Parece que seguiremos viendo a un Emin Guneng que no se calla ante la injusticia y defiende la calidad de su trabajo. Amigos, al acercarnos al final del vídeo, mi petición es que compartan sin falta sus teorías sobre este tema tan polémico. ¿Creen que Emin Guneng realmente se negó a filmar esa escena controvertida o fue solo un momento de enojo pasajero? ¿Debería el Ates de la serie Arafta ser tan duro también en la vida real? ¿Qué piensan ustedes? Sus comentarios son muy valiosos para mí y leeré y evaluaré cada uno de ellos. Vamos a debatir. ¿Cómo afectará esta crisis a los niveles de audiencia de la serie? Es otro tema de curiosidad. Dicen que no hay publicidad mala, tal vez esto lleve a la serie a la cima. Nos vemos en la próxima bomba de la farándula, por ahora adiós. Infinitas gracias a todos los amigos que se suscribieron al canal y activaron las notificaciones, seguiremos tomando el pulso al mundo del espectáculo aquí juntos. Prometo traerles de primera mano todos los desarrollos que ocurran tras este día lleno de furia de Emin Guneng, ya sean noticias de reconciliación o nuevas crisis. También pueden estar informados de las actualizaciones instantáneas siguiendo mis cuentas de redes sociales, los enlaces están disponibles en la descripción. Cuídense mucho, les deseo un día digno de una serie y alejado de los chismes negativos, amigos. Hasta que nos encontremos en nuestra próxima noticia impactante, sigan con amor y nunca olviden seguirnos. Permítanme hacer un último recordatorio. ¿Creen que esta actitud de Emin Guneng genera la posibilidad de que abandone la serie, o es solo una tormenta pasajera? Algunos de mis seguidores han escrito que Emin también se está reuniendo para otros proyectos y que esta tensión podría ser un punto de ruptura definitivo. Personalmente, no creo que Emin deje el proyecto a la mitad, pero es una realidad que las condiciones se están forzando al límite. Veamos cuánto más cederá la productora para retener a este actor tan carismático y necesario. La respuesta a esta pregunta probablemente se aclare en los próximos días y hablaremos de ello aquí. La farándula nunca duerme, nosotros tampoco dormiremos y seguiremos investigando la verdad para ustedes. Nos vemos.